Y por la gracia de Dios esta vez no las subo. Vamos a seguir mirando esta carta que hemos comenzado, que es la carta de Pablo a los Corintios. La carta de Pablo a los Corintios se estima una de las primeras cartas que se escribieron. No son judíos, no se trata de una carta escrita a judíos, sino a lo que se llaman gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles, habla de todos aquellos que no somos judíos. Siempre que se habla de gentiles, somos todos aquellos que no somos judíos. Gentiles significa las gentes. Así que ellos tienen un trasfondo más bien griego, helénico, una cultura marcados por la cultura griega. Y Pablo le escribe esta carta porque si bien es una iglesia muy joven, fue muy provista por Dios de lo que se llaman los dones fundacionales. No vamos a hacer lío que son los dones fundacionales, son los dones que Dios permitió en el primer tiempo de la iglesia para acreditar el mensaje que ellos estaban dando. Una manera de, a través de los hechos, el Señor dijo, si no me creen por las palabras, créanme por las obras, de atestiguar que realmente lo que hacían era de Dios. A ellos les fue dado hacer milagros, la Biblia cuenta de muchos de esos milagros. En ese tiempo estaba vigente el don de milagros, el don de sanidad, que es un milagro, que no es orar por los enfermos. El don de sanidad significa decirle a un paralítico en el nombre de Jesucristo, levantate sobre los pies. Esa persona hoy lamentablemente no existe, Dios retiró el don de sanidad. Lo que hay es oración por los enfermos, Dios en su gracia nos sigue respondiendo, pero no tenemos un hombre, una mujer que en el nombre del Señor Jesucristo en el momento levante a la persona como se hacía en el primer tiempo de la iglesia. Esos dones tenían un propósito. Bueno, tenían dones también un poco espectaculares como el don de lengua. ¿Qué significa? Significaba la posibilidad de hablar en un idioma y que los otros entiendan en su idioma propio. Una de las variables del don de lenguas. Había tanta gente en estos lugares, de tantos lugares. Hoy hay traductores en las conferencias, cada uno escucha en su idioma. ¿Cómo se hacía en este momento? Ellos predicaban en su idioma y la gente entendía en su idioma propio. Esto era un milagro. Y el don de lenguas también era interpretar a través de una lengua extraña un mensaje, que era una señal no para los cristianos, sino para aquellos que no lo eran. Esto lo vamos a ver en el capítulo 14 con más detalles. Por ellos tenían todas estas cosas que Dios les había dotado, pero como comenzamos a ver el otro día, con Andrés, con Nacho y todo, tenían un problema, que no es un problema en sí, que era la juventud en Cristo. Pablo los menciona como niños en Cristo, una iglesia, todas las iglesias en este tiempo podemos decir eran jóvenes, pero esta es de las primeras y tienen niñez espiritual. La niñez natural y la madurez natural corren todos los seres humanos, ¿no? Cuando somos chicos, hacemos cosas de chicos, vamos creciendo, pero la madurez espiritual es otra cosa. Una persona puede tener muchos años, ser una persona madura en su comportamiento en la sociedad, pero inmadura espiritualmente. La madurez espiritual llega a la vida a través de la oración, de la palabra de Dios, de la obediencia a la palabra de Dios, de la vida de piedad que se ejercita delante de Dios. Es así como vamos creciendo espiritualmente y alcanzamos la madurez. Por lo contrario, cuando hay inmadurez, como en Corinto, se generan una cantidad de problemas que ya empezamos viendo que eran las peleas y las divisiones. Son propias de los niños. Los chicos, entre otras cosas, se pelean con mucha facilidad. Cada uno se va a su rincón, sos amigo mío, no sos amigo de él, ¿no? En el colegio nos ponemos de acuerdo, sos mi amigo hoy, si entonces somos amigos de los demás. Todas estas cosas estaban apareciendo en esta iglesia, que dicho sea de paso, hermanos, cuando hablamos de la iglesia en Corinto, en Roma, en Galacia, no es Argerich 5315, no es una cosa así. La iglesia en Corinto eran un montón de hogares, la componían. Eran muchos lugares de reunión, no existían los salones de iglesia como empezaron en el siglo III. ¿Dónde se reunían los cristianos? En la casa de algunos que tenían más lugar. Así que Corinto, un lugar muy grande, muchos hermanos reunidos en muchas casas. Entonces, como nos decía hace muchos años Jorge Escopazo, la iglesia local debiera ser la iglesia de la localidad.
Esta es una localidad que podríamos juntarla con Devoto, con Urquiza. Entonces la iglesia del Señor en Urquiza, en Devoto, una región. Bueno, entonces tengamos en mente esto, que no estaban los salones, que los cristianos se reunían en casas y entre todos ellos conformaban la iglesia en Corinto. A todos ellos les es enviada esta carta. Después Pablo escribió a los romanos, a los gálatas, a los filipenses, distintas cartas con distintos temas. Cada carta tiene una finalidad. Acá había que corregir una serie de problemas que se estaban generando precisamente por la inmadurez espiritual de sus miembros. Hay un momento, vuelvo a decir, donde la inmadurez es natural por la edad y ya después hay que ir creciendo y dejando de lado las cosas que eran de niño. Así decía el apóstol Pablo: yo cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui grande, dejé de lado las cosas que son de niño. Entonces, es un problema poner un chico a manejar un auto, es un problema poner un chico a manejar una herramienta peligrosa, es un problema porque no está capacitado para eso. Con las cosas espirituales es lo mismo. Cuando las cosas espirituales están en manos de niños espirituales, se generan problemas en las iglesias. Lo primero son las peleas, los celos, los egoísmos, un montón de cosas. Y aún jugar con cosas que no tienen que jugar, como son las cosas de Dios. Ellos con este don de lenguas, de hablar en otro idioma y todo, estaban tan fascinados que como que jugaban con las cosas de Dios. Y uno, queriendo hacer esto, terminó llamando maldito al Señor Jesús, lo cual no puede ser. Entonces, el apóstol Pablo, de parte de Dios, corrige una iglesia con desorden, propio de la niñez, ¿no? Los chicos dejan todo tirado. Bueno, el orden también es de Dios. Vamos a leer ahora entonces el final del capítulo 1, hacer alguna meditación en él, sacar algún provecho para nosotros, porque estas cosas que antes se escribieron, como dice la misma Biblia, se escribieron para nosotros, para que nosotros también podamos tomar enseñanza de estas cosas que pasaron hace tantos años, pero se siguen repitiendo en la iglesia del Señor a través de los 2 milenios. Había dejado el otro día Nacho en este tema de las peleas y los bandos que se habían armado, ¿no? Seguramente algunas casas estaban con Pedro, otras estaban con Pablo, otras estaban con Apolos, y otros decían: nosotros no queremos saber nada con ninguno de estos, nosotros estamos con el Señor. Entonces no te imagines un salón así fraccionado, lo cual puede ser. No, es una iglesia en la región, y algunas casas estarían con Pablo, otras con Pedro, otras con Apolo, no se tratarían, como son estas cosas, ¿no? Cuando los chicos están peleados. Bueno, pero esto no es ajeno. En los tiempos modernos también hay iglesias que con la iglesia vecina no se hablan, lamentablemente, cuando deberíamos tener comunión, las iglesias de la zona. Hay iglesias a veces cada 15 cuadras y una no se habla con la otra. ¿Por qué? Porque piensa distinto. Estas cosas son propias de la inmadurez espiritual. ¿Cómo se cura? Con la piedad, con la vida de piedad, con el ejercicio, alimentándonos de la palabra, vuelvo a decir, pasando tiempo con el Señor, escuchándole, obedeciendo. Es así como crecemos. Entonces después va a decir, verso 12, porque ya había terminado el 11 diciendo que había divisiones y contiendas, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas o Pedro, ¿no? Y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta. Es una pregunta retórica. ¿Está dividido Cristo? No, Cristo es uno solo, el Señor es uno solo, no está dividido. No hay un Cristo de los de Apolos, un Cristo de los de Pablo, un Cristo de los hermanos libres, un Cristo de los pentecostales, un Cristo de los bautistas. No debiera. Pero la realidad es que hace 2000 años que los cristianos estamos fraccionados, lo cual debilita a la iglesia del Señor, porque cuando la iglesia de la región está junta y nos llevamos bien y trabajamos juntos, mejor son 2 que 1, dice la Biblia, y mejor son 10, y podemos tener proyectos comunes y nos podemos ayudar unos a otros. En cambio, si cada chancho está en su rancho, es un problema. Aquello viejo de divide y reinarás, el diablo lo maneja muy bien y ha hecho que los cristianos levantemos paredes imposibles de cruzar con otros cristianos que a lo mejor piensan algunas cosas distintas, más cercanas a las de Pedro, más cercanas a las de Apolos. Decir Pedro es decir judíos,
Decir Pablo, y es el apóstol de los gentiles. Y decir Apolos fue un predicador muy elocuente. Ellos, en Corinto, por la cultura griega, eran muy dados a la filosofía y a la búsqueda de la sabiduría. Y se ve que con Apolos les encantaba cómo hablaba, ¿no? Y entonces muchos estarían con él. Esto es lo que está diciendo acá. ¿Está dividido Cristo? De ninguna manera. Verso 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, cosa que a ellos les gustaba tanto. La Biblia dice que los griegos se acercaban para oír si había algo nuevo. Les gustaba escuchar las novedades, ¿no? Si había algo nuevo en filosofía, y la cultura de ellos, la cultura helénica, llega hasta estos días en la filosofía y tantas cosas más. Han dejado una marca importante, como los romanos en abogacía, con el derecho romano, cosas que llevan milenios, todavía están vigentes. Bueno, acá corrían y mucho, y Pablo dice, Dios me envió a predicar, no con palabras de como los filósofos. Y ahora vamos a ver qué es lo que predicaba. Verso 18, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para las personas es una locura, para la filosofía es una locura. Dicen que la palabra de Dios es un suicidio intelectual. Es una burrada lo que usted está diciendo. Que Dios se hizo hombre y vino a pagar por usted, por mí, y que creyendo en Él yo me salvo. Por favor, no me venga con ese tipo de cosas. Nosotros estamos a otro nivel. No puede ser. Entonces, la gente intelectual lo rechaza. Es muy difícil alcanzar con el Evangelio a personas que tal vez han cursado algunos estudios. Dice que la copa de la ciencia, en los primeros tragos, nos vuelve ateos. Y en el fondo de la copa, Dios nos espera. Así que Pablo se propone predicar este evangelio que es una locura. La cosa no tiene pie ni cabeza. Que Dios hizo hombre, que habitó entre nosotros, que quiso ocupar tu lugar, que si realmente te arrepentiste perdona. Dios, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, dice la Biblia. ¿Cómo que se metió dentro de una persona, vino acá? Por favor, ¿usted cree eso? A mí me lo han dicho varias veces, ¿no? Testificándole a alguna persona. Por favor, ¿usted cree eso? Vuelvo a repetir, personas que cuantos más han estudiado, y hoy está de moda ser ateo, lo cual es algo muy triste, porque la Biblia dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. El necio, como decía un predicador conocido, es un tonto voluntario. Es una persona que tiene cabeza, le funciona, pero no la quiere usar. Entonces se niega a una realidad que es evidente, hay muchas, entre ellas la de Dios. Y dice, no hay Dios. Es como que yo ponga la mano así y digo, no hay sol. ¿Ves que no me da? No hay sol. Es un simplismo, es el simplismo de los idiotas. Pero corre, y cada vez corre más. Entre los dichos de Jorge Copaso, que son muchos, compartimos muchos años la comunión, él decía que la facultad y otras casas de estudios llenan la cabeza y vacían el corazón, en muchos casos, ¿no? Llenan la cabeza y vacían el corazón. Así que bueno, estos amantes de la filosofía estaban escuchando este mensaje que es una locura. Para nosotros, dice Pablo, esto es poder de Dios. Continúa el verso 19 diciendo, pues escrito está, estaba escrito en el libro de Isaías, un libro que ya llevaba un milenio. Destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos, dice Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La respuesta es que sí. El libro de Romanos, que es la carta anterior, en la ubicación bíblica, no cronológicamente, en el capítulo 1, si alguno después lo lee en casa, dice que por cuanto los hombres no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan todas las cosas que se hacen hoy en día, que salen por el diario,
por la televisión, se maten unos a otros, no consigan estar en paz ni cuando están solos. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. Así escribe la Biblia. No hay paz para el impío, porque no está en paz con Dios. Como no está en paz con Dios porque lo niega, no está en paz con su semejante, no está en paz con su familia, no está en paz con nadie. Ya él solo es una guerra caminando, ella sola es una guerra caminando. Si se junta con otros que están en lo mismo, llenan el diario que vos lees todos los días y el noticiero con la barbarie que estamos mandando una nave a Marte a buscar a ver si hay un poquito de agua, algo. Y acá no podemos solucionar el hambre en la Tierra, lo cual sería muy fácil porque este globo maravilloso está preparado para alimentar todos los miles de millones de personas que hay. Entonces, por un lado, parece que la sabiduría crece y busca, y por el otro lado tenemos problemas elementales, las familias se están destruyendo, los jóvenes no paran de drogarse, todo se está desmembrando de manera tal que algunos hablan del colapso de Occidente, del colapso social que va a venir, porque se está destruyendo la sociedad. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Romanos 1, léanlo en la casa de ustedes, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen manifiestas a través de las cosas hechas. ¿Qué significa? Todo esto da testimonio del poder invisible de Dios. No podemos pensar que todo esto es fruto de la casualidad, este mundo maravilloso en el que caminamos, ni nosotros mismos poder ser fruto de la casualidad. Yo arreglo televisores. ¿Cuál es el desafío? Darle todas las piezas que conforman un televisor, se las doy a una persona, le doy una caja, que la tire adentro de la caja la cantidad de veces que quiera, a ver cuándo lo saca armado y funcionando. Nunca. Eso requiere el proyecto de ingenieros, requiere un montón de manos para que vos y yo podamos aprender y mirar la televisión. No se hacen por casualidad. No se hacen por casualidad los puentes, las obras maravillosas que hacemos los hombres. No, es el fruto del estudio, de la investigación, un montón de cosas. La maravilla de la creación no puede ser fruto de la casualidad, nunca. Nunca, jamás. Hay que ser realmente necio para negar al Creador. Habiendo visto todas las cosas, y ellos mismos no quisieron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Ese es el primer escalón que erró la humanidad. Después no para de caer la humanidad. ¿Vieron? Cuando uno le erra el primer escalón, ya si te caes del segundo te podés quebrar tibia y peroné. Cuando te caes del primero arriba y llegás abajo, a lo mejor llegás muerto. Bueno, ya la humanidad, ¿y dónde le erró la humanidad? ¿En la guerra de Vietnam? No. La humanidad le erró de movida cuando no aprobó tener en cuenta a Dios, como diciendo no. Listo, ahí empezó a caer y cae, como se suele decir, sin solución de continuidad. No para de caer. Cada vez, ¿cuál es el dicho? Cada vez estamos peor. ¿Dónde empezó todo? Negando. Porque si yo entiendo que hay un creador, entiendo que soy criatura, entiendo que puede tener ascendencia sobre mí, no quiero. Entonces digo, no hay Dios. Ese es el escalón primero arriba. Venimos cayendo. Ya estamos por los últimos escalones llenos de golpes la humanidad. Confiamos que el Señor va a venir, va a llegar y el plan de Dios continuará. Seguimos leyendo, verso 21, y dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, la de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que en la sabiduría que Dios daba, ellos no la tomaron, la rechazaron y se hundieron, nos hundimos, le agradó a Dios salvar a los creyentes. Dios es Dios para todo aquel que cree. Bien, por la locura de la predicación. Por este evangelio que es una locura. Mucha gente dice, miren, no me venga con eso. A los creyentes primeros se los dibujaba, se los ridiculizaba, se los dibujaba con una cabeza de asno, con una cabeza hueca. ¿Cómo le van a explicar a filósofos griegos esto? No puede ser.
Alguien dijo que la fe no va contra la razón, la fe va más allá de la razón. No se puede razonar a Dios, no se lo puede poner abajo del microscopio. Dios está más allá de todas las cosas. ¿Quién lo toman? Los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de esta predicación, que es una locura, pero a nosotros nos fue salvación y poder de Dios. Y dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, un escollo. Y para los gentiles, locura. Los judíos piden señales, ellos están acostumbrados. Le dijeron al Señor, Señor, ¿qué señal haces para que te creamos? Habían terminado de comer 15.000 personas. Pero ellos son hijos de aquellos que cruzaron el Mar Rojo, en seco, que cruzaron el Jordán, en seco, que recibieron maná durante 40 años en el desierto. Ellos están muy acostumbrados a las señales de Dios. Por eso Dios hacía señales a través de la iglesia primera, milagros, sanaciones, tantas cosas más. Entonces, ellos buscan señales. Pero el tema es que el milagro no necesariamente lleva a la fe. Comieron 15.000 personas con 5 panes y 2 peces y le dicen, Señor, ¿qué señal haces para que te creamos? ¿Qué más querés que hagamos? ¿Que bajemos el sol? ¿Que juguemos la pelota con la luna? ¿Qué otra cosa querés? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Bueno, dicen que la estupidez no tiene techo, ¿no? La sabiduría sí. Entonces, dice nosotros, los judíos buscan señales y los griegos más sabiduría. Miren, hermano, el tema de la filosofía, que se estudia, ¿no? Filosofía y letras, es un montón de preguntas y un trastorno para el cerebro. Todo lo pregunta y donde hay una pregunta surgen 5 preguntas más, nadie tiene una respuesta, todo lo sospecha, todo lo investiga hasta el final de sus días y muere. El final de la sabiduría es saber que tenemos que creer, dijo alguien una vez. Ese es el final de la filosofía. En la filosofía no hay nada cierto. Todo se supone, todo se pregunta, todo se cuestiona hace miles de años, sin encontrar solución alguna. Son como los programas que tenemos hoy de panelistas, son baratos, ¿no? Le dan unos pesos al que conduce y creo que los otros cobran de 3 y 4 mil pesos cada uno de los que están en el escritorio, se pasan 1 o 2 horas y todos dicen algo, no llegan a nada, termina, bueno, igual se vendió la pauta publicitaria, la plata se hizo, listo, ¿no? ¿Qué problema hay? Por eso es la filosofía, que todo lo cuestiona. Está la escuela de fulano, está la escuela de mengano, nadie resuelve los problemas de la humanidad. La filosofía no los resuelve. Y entonces, nosotros predicamos a Cristo crucificado. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que es mejor. Cuando una persona recibe a Cristo, es una criatura nueva. La sabiduría de Dios entró en él, el Espíritu Santo entró en él, es una criatura nueva, no es un emparchado, no es alguien que hizo un doctorado, es una criatura nueva, que hoy piensa como piensa el Creador, por lo tanto es sabio, y puede resolver los aspectos de su vida. Yo a veces cuando escucho que nos aconsejan tanto en televisión, digo, bueno, yo tendría que ir un día a la televisión y decir que quiero operar a alguien en vivo. Yo no soy médico, no importa. Y si lo mato, y bueno, las cosas a veces fallan. No, para eso están los médicos, allá en el fondo tenemos 2. Tuvieron un montón de años. Hoy todo el mundo opina de todo y nos aconseja gente que no pudo resolver su vida. ¿Cómo vamos a tomar en serio personas que son conocidas y aconsejan cuando no pudieron resolver su vida familiar siquiera? Sin embargo, en la televisión hay lugar para todos, menos para los siervos de Dios, que cuando van a decir algo importante de parte de Dios, vamos a la pausa. Y cuando vuelven de la pausa, bueno, el invitado se tuvo que ir, chao. No hay lugar en los medios para la palabra de Dios, porque hoy los medios los maneja el diablo. Entonces no hay lugar. Hay lugar para los panelistas, hay lugar para gente que dice cosas terribles. A mí me gustan las documentales, entonces a veces miro y dice, bueno, acá tenemos una antigüedad de 5.700 millones de años. ¿Por qué no hacemos 6.000 redondos? ¿Por qué no vamos a estar peleando? No, esto tiene 4.300 millones de años. Cualquiera que hubiese visto a Adán y a Eva, ¿no? Serían muchachos jóvenes, en la plenitud.
Entonces pasa por ahí y dice, bueno, ¿cuántos años tiene Adán y Eva? Y debe tener 22 o 23, no hace 10 minutos que lo hicieron, vos no sabés nada. Porque Dios puede hacer las cosas con vejez aparente. No los hizo niños Adán y Eva y después crecieron. Adán y Eva ya los hizo maduros para reproducirse. ¿Cuántos años tiene Adán y Eva? Deben de tener 20 y pico. No, hace 10 minutos que los hizo, junto a tierra y están los dos. Y es Dios, querido, es Dios. Él suma 2 más 2 y le da 25 millones. Nosotros estamos 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, y nos perdemos la mitad de la cuenta. Qué grande es Dios, ¿no? Qué maravilloso es Dios, hermano. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no sentirnos contentos de conocerle? Que nos haya sacado de una vana manera de vivir, dice la Biblia, que heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros, que no llegaron a ningún lado aquellos que no fueron del Señor. Para nosotros es poder de Dios. No esperemos que el mundo lo entienda. El mundo no lo puede entender, porque está en oscuridad. Pero bueno, sigue diciendo el 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para todos aquellos que se han acercado respondiendo al llamado del Señor, Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. En tu vida y en la mía. La sabiduría de Dios. ¡Qué bendición! Dice Proverbios, adquiere sabiduría. Más que piedras preciosas, adquirí sabiduría. Todos los jóvenes en la fe tienen que leer Proverbios y Eclesiastés. Todos, sin falta. Y los que tenemos unos cuantos años, lo tenemos que seguir leyendo. El libro no se agota. Ahí está la sabiduría de Dios. El Señor Jesús es la sabiduría encarnada. Él es la encarnación de la sabiduría. Bueno, sigue y ya va terminando. Y dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Medio entrecomillado, Dios no tiene insensatez. Como dice, mira, si hubiese algo insensato en Dios, es más fuerte que los hombres. No habría comparación. Y le dice a los hermanos, pues miren hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué les está diciendo a los hermanos? Miren, hermanos, cuando Dios hizo planes, llamó gente muy sencilla, no llamó a la gente más ilustrada. Lo llamó a Moisés, desde una zarza que ardía y no se consumía, un hombre con preparación, sí, con algunas limitaciones. Dios dijo Moisés. Cuando vino el Señor, dice, bueno, tendría que haber elegido a los más eminentes, trayendo gente de los griegos. No, muchos de ellos eran pescadores. Gente del vulgo y sin letras, así lo definieron algunos. Esos son los discípulos del Señor. Algunos publicanos cobraban impuestos para Roma. ¿Para ser tus discípulos? Sí. Dios escogió lo que el mundo desecha. Hoy el mundo cada vez desecha más gente, cada vez son más los marginados. Dios toma lo que no es, para poner su riqueza, de modo que el que se gloría, dice, si es que se está orgulloso de algo, hágalo en el Señor. Hermanos, cuando pasan los años y Dios ha obrado en la vida, le damos gracias a Dios. Como dice el himno, lo que somos y tenemos, solo es nuestro en Él. Ninguno de nosotros nació conociendo. Gracias a Dios por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Estaríamos siguiendo la corriente de este mundo, escuchando a algún político, no, bueno, ahora sí, con este sí, parece que sí, ya bajó el dólar. No. Nosotros esperamos al Salvador, esperamos al Señor. En este mundo no esperamos nada, este mundo no le puede dar nada. ¿Qué solución le pueden dar los injustos a la vida? Ninguna. ¿Qué solución le pueden dar los necios que niegan a Dios a la humanidad? Ninguna. Dios escogió
lo que el mundo y la sociedad ilustrada y rica tiró. Hermanos, el tema central, y va a aparecer más de una vez, es la inmadurez. Y con esto sí quiero cerrar y ya terminar. La inmadurez espiritual era el problema de esta iglesia. Entonces, les habla acerca de todos los males que tienen. Se van a arreglar cuando ellos crezcan espiritualmente. Hermanos, los niños generan peleas, son celosos, se separan, juegan con todas las cosas. En la iglesia todo esto es muy delicado. ¿Cómo se crece? Por la palabra de Dios. Esto lo venimos diciendo, yo hace 41 que estoy. Hay hermanos que hacen más tiempo. Esto se viene diciendo hace 2 milenios. Sin embargo, seguimos teniendo congregaciones como la de Corinto, que son jardines de infantes. Gente que ya debiera ser maestra o maestro y siguen con problemas, y se pelean, y él no me llamó, y yo le dije, y no se pueden callar la boca. Los chicos tienen incontinencia verbal, lo cuentan todo. Nunca le digas un secreto a un chico, va y lo cuentes, bueno, este es el regalo para papá. Espera un poco, el pibe está desesperado, que venga el padre y le quiere. No se puede callar la boca. La gente que no se puede callar la boca es inmadura espiritualmente. La madurez espiritual nos da saber callar a tiempo. No pelear por pavadas. 80% de los problemas congregacionales son por pavadas. Que me dijo, que no le dije, que me miró, que no me llamó, que no me tuvo en cuenta, que no me incluyó. Niñez es eso. Eso es niñez. Y tenemos que salir todos de la niñez por la palabra de Dios, amando el libro. Amarlo no es así, no es dormir a la noche, así como con el osito. Los chicos duermen con el osito abrazado, ¿no? Esto no es amar la palabra de Dios. Es amarla, es leerla de rodillas, incorporarla, atesorarla, que a través de esto se crece. Bajan los conflictos. Cuando una iglesia tiene muchos problemas es porque es inmadura. Con los años he aprendido algunas cosas que quedaron marcadas en la vida. La iglesia, en todas partes del mundo, es del Señor, no tiene dueño. La iglesia de fulano, la iglesia de Mengano, mal, la iglesia del Señor. ¿Qué es lo otro? El Espíritu Santo une. El Espíritu Santo une. El espíritu del hombre divide. Cuando hay divisiones, cuando hay peleas, cuando hay contiendas, el Espíritu de Dios está, podríamos decir con todo respeto, ausente, y al mando está el Espíritu del hombre con sus personalismos, con sus ideas, con sus cosas y sus enfrentamientos. Esto pasa de toda la historia. Nelson Derby fue uno de los que podemos decir comenzó con las iglesias de las asambleas o las iglesias de los hermanos libres, como se nos conoce a nosotros. Un hombre de muchísimo carácter y muy utilizado y muy iluminado en muchas cosas, pero como todo tenemos un lado oscuro, ¿no? Entonces alguna vez alguien predicó en su iglesia y cuando bajó lo sentó y lo puso en disciplina, directamente lo sacó. Y pero ¿por qué me dice esto? Usted lo tiene que saber. Bueno, no le dio posibilidad. Entonces fue a la iglesia de George Muller, que tiene otro perfil. Un hombre más apacible, un gran hombre de Dios, George Muller. Y le dijo, la verdad, prediqué, me echaron de la iglesia. ¿Por qué? No sé. ¿Pero qué dijiste? No sé, algo le cayó mal, me echaron de la iglesia. A ver, contame. Bueno, mira, te equivocaste en esto. Andá y bueno, decile. Fue y le dijo. Lo sacaron volando. La iglesia de Muller lo recibió. ¿Qué hizo Derby? Puso en disciplina a toda la iglesia de Muller. Listo, con esto no nos tratamos. Y son hombres que quedaron en la historia de la iglesia. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros? Así que mis hermanos, todos juntos a crecer. A crecer. Gracias a Dios por el canto, gracias a Dios por todos los videos y las cosas que hay, pero se crece por la palabra de Dios y por el ejercicio espiritual. Gracias a Dios por los institutos bíblicos. Gracias a Dios. Nos dan conocimiento bíblico, pero solamente el ejercicio piadoso da crecimiento.
Cuando alguno me dice, mira, yo quiero que me llenen la carta para el instituto, mira, no hay problema, si el instituto es fiable, te la firmamos. Pero no dejes de hacer ejercicios espirituales, de oración y demás, si no te vas a hacer daño a vos y a los que te rodean. Porque el conocimiento solo lo que hace es generar vanidad, nada más. Te va a separar de tus hermanos. Entonces, vamos a encontrar en esta carta a los Corintios más de una vez pelea, celo, desorden, inmoralidad, un montón de cosas que son fruto de la niñez espiritual, que no es lo mismo que la niñez biológica. Es normal que un chico haga pavadas. Acá en la iglesia pusimos una pauta, no es bíblica. Nos pareció prudente. ¿Cuál es? No bautizamos menores de 16 años. ¿Y en qué parte de la Biblia está? En ninguna. Che, pero entonces, ¿cómo es? Mirá, no está escrito, es un parecer de los ancianos. Nos parece prudente que no se bauticen y asuman responsabilidad de miembro de la iglesia cuando están en la edad del pavo. Porque yo me cansé de ver chicos bautizados a los 13, agarrarse a trompada, afuera, pelear, se duerme, no quiere venir. Porque es niño, es normal que esté en la edad del pavo. Ahora cuando lo veo al padre con 40 años hacer las mismas estupideces y se me para el pelo de la nuca. Ese es el problema. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando tratamos el problema de alguno, si es un joven, 50% de descuento, listo. ¿Por qué? Porque es joven. Es un momento en la vida, no es un mérito ser joven ni ser viejo ni nada. No. Pero es posible que los chicos hagan esas cosas, es natural. Lo que no es natural es que lo hagamos los grandes. No es natural que los grandes nos ofendamos. Es un síntoma de niñez espiritual. Ofenderse. Estoy ofendido, estoy dolido. Y no poderse callar la boca. Poder. Para cerrar el pico en el momento oportuno. Síntoma de madurez. Así que, mis hermanos, nos queda la invitación a través de toda la carta a los Corintios a crecer, hermanos, a crecer. El bien será para nosotros y para toda la iglesia que nos rodea. Oramos juntos y ya después vamos a dar gracias por los alimentos que vamos a compartir, como cada viernes, y saludar a los hermanos, los saludamos ahora. Si nos podemos olvidar, no saben lo que se pierden los hermanos. Todo aquel que pueda, haga presencia en este lugar. Amado Dios y Padre nuestro, venimos juntos como iglesia a tu presencia a implorar por cada uno de nosotros. Todos nosotros, Señor, tenemos que seguir creciendo hasta la medida del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Padre, qué alta que está la medida para tantos de nosotros. Queremos rogarte por aquellos que son jóvenes en la fe, Señor, y están en el proceso de crecimiento y atravesar algunos de estos problemas, como muchos de nosotros, Señor, los hemos atravesado en otro momento de la vida. Pero, Señor, nos preocupa que, debiendo ser maestros, todavía estemos generando problemas, diciendo lo que no tenemos que decir, ofendiéndonos, separándonos. Por eso, Señor, queremos implorarte por todos y cada uno de nosotros, y los hermanos que están en el Zoom, y aún los que no han podido venir y no han podido estar. Quisiéramos ser una iglesia madura, Señor, crecida por tu palabra, de modo que todos digamos una misma cosa, que es lo que tu palabra dice. Danos, Señor, ese crecimiento, esa gracia, Señor, de poder alcanzar el deseo de tu corazón. Danos provecho en la consideración de toda esta carta, que sin duda será para nuestra enseñanza. Gracias, Señor, por estar hoy en tu casa. Somos bienaventurados los que habitamos tu casa. Así dice tu palabra, perpetuamente te alabarán. Te damos gracias por los alimentos que vamos a compartir ahora, Señor, y por la comunión entrañable que podemos disfrutar. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mañana pan de vida a las 12.